Es agradable volver a recibirlos, estimados amigos y amigas, en esta que es la primera parte de una crónica de un patrimonio perdido en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, esperando que este tipo de pérdidas ya no se vuelvan a repetir. Comenzamos. Este tema tan interesante y revelador lo conocí en 1990 cuando iniciamos los trabajos de la actualización del catálogo de construcciones religiosas del estado de Hidalgo. La capilla de la Tercera Orden de Tulancingo estaba ahí registrada eh, para la década de los 30 del siglo pasado, aún en pie. De varias formas he tocado el tema, por ejemplo en un artículo llamado La cubierta mudéjar de la capilla de la Tercera Orden, Tulancingo Hidalgo, en el boletín itinerario número 12 del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo del año 2003, y posteriormente en un libro publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con el título Elegía por un patrimonio perdido. La elegía la tomo aquí en el sentido de una lamentación sentida por la muerte o la desaparición de alguien o de algo. El patrimonio cultural no es renovable. Las manos y la pasión empleadas para su creación ya no regresarán. Por tanto, las pérdidas o mermas que sufra son irreparables. Para evitarlo, se requiere un esfuerzo colectivo, no sólo de las instituciones competentes, sino de toda la ciudadanía, para salvar lo que permanece. Es una lenta toma de conciencia, quizás, pero que debe procurarse se desarrolle sin pausas. Aparentemente, en la actualidad hay más conciencia sobre la necesidad de preservar el patrimonio cultural, aunque siguen cometiéndose diversos atentados, debidos en parte a la especulación inmobiliaria y la rapiña comercial. La pérdida de nuestra riqueza histórica y patrimonial para muchos pasa inadvertida. Una venda en los ojos, formada por igual con ignorancia, vandalismo y mala fe, destruye consciente o inconscientemente el material formado con los sueños y el tesón de nuestros antepasados. La piedra, condenada a su mutismo, contempla estoica su propia devastación. Con cada material que rueda por el suelo, se borra aún más nuestra fisonomía, quedando al final solo un ser sin memoria. Ahora nos ocuparemos de una construcción ya inexistente, cuya desaparición debería llenarnos de indignación y vergüenza. La capilla de la Tercera Orden de San Francisco en Tulancingo, Hidalgo, fue dedicada a San Juan Bautista en 1575 y abierta al culto religioso al año siguiente, y tal vez fue construida por la promoción de Fray Juan de Padilla, primer guardián de Tulancingo.
Con seguridad fue antecedida su construcción por la misma iglesia y convento franciscanos, ahora convertidos en catedral. Aquel religioso procedía de la región de Andalucía, donde el arte islámico alcanzó un extraordinario desarrollo. Es muy conocida la relación entre algunos miembros de órdenes religiosas y la profesión arquitectónica. Es conveniente mencionar aquí a Fray Andrés de San Miguel, carmelita de la provincia de San Alberto, muy destacado en la construcción de conventos de dicha orden, y autor de un magnífico tratado de arquitectura y carpintería mudéjar. Tengo la suerte de contar con la primera edición de este libro, editado y analizado por el investigador Eduardo Báez Macías, por la UNAM y el Instituto de Investigaciones Estéticas, de esta magnífica obra y los trabajos de Fray Andrés de San Miguel. El manuscrito original de San Miguel se encuentra ahora en la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin. Varias son las obras arquitectónicas atribuidas al fraile Andrés de San Miguel. Tal es el caso de el convento del Carmen en México y el Colegio de San Ángel, y también el convento del Carmen en Salvatierra, Guanajuato, cuya obra concluyó en 1652. Uno de los intereses del gran investigador e historiador del arte novohispano Manuel Toussaint fue precisamente la figura de Fray Andrés de San Miguel. Toussaint publicó un artículo de este personaje en los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas en 1945. Claro, lo menciona como el arquitecto de la Nueva España, y del arte de Fray Andrés. Toussaint dice lo siguiente, cito: es un arte barroco que no puede olvidar la geometría. Por eso es, además, un perfecto artífice mudéjar. Arte hecho geometría, geometría transformada en símbolo, una especie de pitagorismo aplicado a la religión católica. Hasta aquí Toussaint. Y para él, San Miguel representaba un místico matemático. Pero, ¿dónde estaba la capilla de la Tercera Orden? Les voy a presentar a continuación dos planos del siglo XIX para orientarlos al respecto. En este primer plano de 1861, en el detalle, aparece la capilla de la Tercera Orden como parte del conjunto de San Francisco, del convento franciscano. Unos años después, en este otro plano de la ciudad, levantado por el padre San Vicente y reformado por Juan C. Gil, que fue el director del camino de Ometusco
a Tampico, aparece de nuevo el lugar donde se ubicaba la capilla de la Tercera Orden. Como ven, se alzaba limitando el costado sur del atrio de la Catedral de Tulancingo, dando frente, a su vez, a la capilla de San José. Vean qué maravilla. Era una obra excepcional en su género por estar techada con un artesonado, cubierta de madera con entrelaces de inspiración mudéjar. Es un elemento característico de esta corriente, alimentada a su vez por varias tendencias, el gótico decadente y el renacimiento. Lo mudéjar para Toussaint es la, cito, supervivencia de lo musulmán que tiñe suavemente de orientalismo las obras posteriores. Esta es una cita de su trabajo excepcional de Toussaint llamado Arte Mudéjar en América, editado por Porrúa en 1946. La etimología de la palabra mudéjar, mudallín, sometidos, recuerda la designación hecha por Moreno Villa de Lotequitqui, indicando los trabajos indígenas bajo la égida española, puesto que ambos términos recuerdan una relación de subordinación social. Después de lo comentado por Menéndez Pelayo, en cuanto a que el arte mudéjar es, cito, el único tipo de construcción peculiarmente español del que podemos envanecernos. Esta es una cita de el arte mudéjar, artículo de Agustín San Miguel Mateo. Como digo, después de este comentario de Menéndez Pelayo, queda la tentación de afirmar lo mismo para el tequitqui, para el caso mexicano. Bernardo de Balbuena, en su poema escrito en 1603 en honor a la Ciudad de México, proclamaba de las cubiertas mudéjares, cito, toda ella en llamas de belleza se arde y se va como fénix renovado, crezcas al cielo, en siglos 1000 te guarde. Que es ver sobre las nubes ir volando con bellos lazos las techumbres de oro de ricos templos que se van labrando, donde si el mundo en su mortal tesoro puede contrahacer sombras de cielo, al vivo vive allí el celestial coro. Hasta aquí Bernardo de Balbuena. Los alfarjes, a diferencia de los artesonados, son techos holladeros, esto es, que permiten la circulación de personas. No así las cubiertas inclinadas, formadas por las llamadas armaduras de par y nudillo, esto es, dos vigas oblicuas sosteniendo un almizate o arneruelo plano horizontal extendido al centro de la techumbre. Fueron llamadas artesones por su similitud con las artesas invertidas. Se suele generalizar la denominación impropia de alfarje
aplicado al techo holladero y por lo tanto horizontal, formados por vigas maestras llamadas jásenas, apoyadas en estribos o en canes. La aceptación de tal cubierta en la Nueva España fue ocasión para mostrar la habilidad técnica de los artífices, los llamados carpinteros de lo blanco, esto es, los que sabían blanquear un madero a punta de azuela, que es un hacha pequeña, formada por una plancha de hierro con un borde cortante, usada para desbastar. Entonces estos carpinteros de lo blanco se dividían en tres categorías: los dedicados a hacer armaduras, el lacero, quien fabricaba los complicados ornamentos, y el maestro geométrico, quien además inventaba nuevas labores de lazos. Su trabajo tan generalizado y abundante requirió la expedición de unas ordenanzas de carpinteros, entalladores y ensambladores de 1568, donde se reglamentó su oficio. Es necesario referir que el único tratado de arquitectura escrito en las colonias del Imperio Español fue precisamente el que estudió la carpintería mudéjar, hecho por el mencionado Fray Andrés de San Miguel. La calidad de la aportación del arte mudéjar novohispano puede evaluarse revisando algunos ejemplos que veremos a continuación. Entonces hablaremos un poco de este fecundo legado del arte mudéjar en la Nueva España. Ya Revilla recuerda en su obra seminal, cito, techos de ricos artesonados, como es de verse en el de San Francisco de Tlaxcala y en la sacristía del de Jesús de México. Esto es la obra de Revilla, el arte en México en la época antigua y durante el gobierno virreinal. En el país, los artesonados no son tan comunes como los alfarjes. De aquellos se conservan pocos ejemplares, siendo el más importante el techo de la iglesia de San Francisco en Tlaxcala. Durante el siglo XVI se empleó frecuentemente debido a sus ventajas y economías constructivas comparadas con la bóveda de mampostería, la cual requería mayor trabajo y materiales. Por ejemplo, los empujes laterales, propios de los esfuerzos de las bóvedas, requieren la incorporación de contrafuertes o arbotantes para contrarrestarlos. Las cubiertas mudéjares, al estar compuestas íntegramente por madera, podían aprovechar tanto los recursos materiales como las habilidades artesanales de los creadores locales. En México, la tradición musulmana no se mantuvo en todo su vigor debido en parte a la sustitución e incorporación de bóvedas y cúpulas en tiempos posteriores, más prósperos, que corresponden al auge barroco y neoclásico. En el actual estado de Hidalgo se han citado como de filiación mudéjar la estructura del coro del convento de San Andrés en Epazoyucan, la cubierta de la iglesia de Atotonilco de Tula, la de Tlahuelilpan y otras techumbres más, correspondientes a diferentes poblaciones
en todo su territorio. También se han registrado torres de campanario como las de Zempoala, Actopan e Izmiquilpan. Varias son, además, las características del arte mudéjar, como las ventanas geminadas o ajimezadas, esas ventanas dobles divididas por una columnilla central. Ventanas que en la península ibérica fueron utilizadas profusamente. Vean ustedes la similitud de la ventana del convento de San Agustín en Atotonilco el Grande con el ejemplo anterior, y ambas muestras muy bellas de este arte. Otro caso como la capilla de San Bernardo en Molango, o la ventana del coro de la portada de la Catedral de San Agustín, el antiguo convento agustino de Huejutla. Este elemento, las ventanas geminadas o ajimezadas, tomó carta de naturalización, como vemos, en América. Otros elementos propios del arte mudéjar son los pilares de sección rectangular y ochavada, arcos de curvas y contracurvas y bóvedas sobre arcos cruzados, relieves de argamasa de trazo geométrico, alfiz y almenas, así como algunos relieves de piedra. Otro ejemplo de almenas para el estado de Hidalgo. Notarán que la partícula al, de influencia árabe, acompaña a diversas palabras de uso corriente en el lenguaje español. De esta manera concluimos la primera parte de este análisis de la capilla de la Tercera Orden en Tulancingo, Hidalgo. Los espero en la siguiente entrega. Muchas gracias.